Hola y bienvenidos al arte de invertir. El dólar, que es la divisa más importante a nivel mundial, ha comenzado su declive. La alianza liderada por China en los países BRIC quiere acabar con el dominio del dólar como reserva mundial. Este gran cambio que se avecina va a afectar al valor de tus divisas, de tus ahorros, de tus inversiones, al nivel de la inflación e incluso al coste de la vida. Algunos de los inversores más famosos y con más poder a nivel mundial, como Ray Dalio o Stanley Druckenmiller, han advertido de que el dólar va a perder su valor a futuro y de hecho han comenzado a vender sus dólares. Y además veremos una serie de inversiones tanto en acciones como otros activos que se podrían llegar a beneficiar de esta caída en el dólar. El dólar está considerado en la actualidad como la divisa más importante del mundo, lo cual le otorga a Estados Unidos una serie de privilegios que estaría a punto de perder, afectando al resto de divisas que también están ligadas al dólar. Por este motivo sería ingenuo pensar que aunque no tengamos dólares, este movimiento no nos va a afectar. China sabe del enorme poder que te otorga tener la divisa más importante a nivel mundial. Por este motivo quiere acabar con este estatus del que goza Estados Unidos para alcanzar sus objetivos de ser la mayor potencia económica mundial en menos de 5 años. Hasta hace poco había un único foco de poder a nivel mundial, que era el denominado G7, que agrupa a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, los principales países europeos y Japón. Hasta hace poco este club normalmente se denominaba el G8 porque incluía a Rusia, pero fue expulsado recientemente. En la actualidad se acaba de formar un nuevo grupo de poder para contrarrestar al G7 que se denomina BRICS, que viene de las siglas de los países que lo lideran: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Las probabilidades de éxito de este nuevo grupo económico para contrarrestar al G7 son muy elevadas, dado que agrupa al 43% de la población mundial, mientras que el G7 tan solo agrupa a un 10% de la población mundial. Y lo que es más importante, cada vez más países se están uniendo a los famosos BRICS para escapar del dominio que supone el dólar. De hecho, este nuevo grupo de poder de los BRICS ya no esconde sus planes y quieren dejar de estar sometidos al poder del dólar, y lo han manifestado abiertamente. Una prueba de esto es que el recién elegido presidente de Brasil, Lula da Silva, explicaba recientemente en el Financial Times como uno de sus objetivos era acabar con el dominio del dólar. Y muchos medios consideran a Brasil como el portavoz de lo que opina realmente China. Este movimiento tendría serias repercusiones y supondría todo un seísmo económico, y cada vez parece que va a tener más éxito esta nueva alianza liderada por China. En el siguiente gráfico puedes ver cómo el 62% de todo el dinero mundial está representado en dólares. Adicionalmente, otras economías del G7 tienen mucho poder, como el euro, la libra o el yen, que no dejan de ser franquicias del dólar americano. Quizás te estés preguntando por qué es tan importante poseer la divisa que se considera reserva mundial o la divisa más fuerte del mundo. La primera clave es que Estados Unidos puede imprimir una gran cantidad de nuevos dólares sin apenas generar inflación en la economía, porque siempre hay demanda para la divisa más importante, y recordemos que el valor de las divisas está determinado por la oferta y por la demanda. Cada vez que ha habido problemas económicos en Estados Unidos durante los últimos 50 años, la solución ha sido muy sencilla: activar la impresora de nuevos dólares, y con esto problema solucionado. Esto es algo que simple y llanamente no puede hacer ningún otro país, salvo Estados Unidos y sus aliados. Te voy a dar un dato muy revelador acerca del enorme poder que tiene Estados Unidos para imprimir nuevo dinero sin apenas consecuencias. Para solventar la crisis del año 2020 se imprimieron un 23% del total de dólares que existían en ese momento en circulación, en un solo año. Y tengamos en cuenta que es una divisa que tiene 200 años de historia. Y a pesar de que hemos vivido una ligera inflación recientemente, esto no es nada comparado con lo que ha pasado en otros países que han optado por imprimir dinero para solucionar sus problemas económicos. Te voy a mostrar algo muy interesante. En el siguiente gráfico puedes ver el balance del Banco Central argentino y cómo entre el año 2017 y 2018 su balance pasó de tener 80 a 140 billones de dólares, un 80% más para solucionar la crisis que había en ese momento. Esto generó una inflación enorme del 60% anual, creando una crisis económica sin precedentes. A continuación, quiero que compares esto con el balance de la Reserva Federal durante la crisis del año 2020 y cómo el balance que nos mide esta impresión de dinero pasó de 4 trillones de dólares a 9 trillones de dólares, un crecimiento superior al 120% en menos de un año y medio, un ritmo muy superior al de Argentina. Sin embargo, el resultado ha sido muy diferente.
dado que la inflación en la actualidad se sitúa en tan solo un 5%. Por este motivo es fácil comprender por qué Estados Unidos ha prosperado después de cada una de las crisis que ha habido, mientras que países como Brasil, Argentina o incluso China se han visto más perjudicados. La segunda razón, y también tremendamente importante, es que este estatus del dólar como divisa más importante hace que Estados Unidos y sus aliados se financien a un tipo de interés mucho más bajo que otros países, lo cual les otorga una ventaja competitiva para que prosperen sus economías, dado que los inversores no quieren prestar dinero a países con monedas muy débiles que se van a depreciar o que podrían llegar a perder toda su inversión. Esta ventaja crea un círculo virtuoso para Estados Unidos porque cuanto más fuerte es su divisa, más dinero le prestan y más barato. Con esto se hace más fuerte y puede imprimir nuevas cantidades de dinero sin apenas consecuencias. Antes de pasar a ver cómo puede evolucionar esta situación y cómo te podrías proteger o incluso beneficiar de este nuevo escenario, quiero recordarte que si te está gustando este vídeo le puedes dar like y suscribirte al canal activando las notificaciones para que así esta comunidad que estamos formando de todos tenga la mayor difusión posible y cada vez más personas puedan aprender a invertir o a gestionar sus ahorros. Este nuevo cambio de paradigma ha empezado de una forma silenciosa. En la cumbre de los BRICS del año 2022 se estableció la hoja de ruta para acabar con el dólar. Claramente China será el país más beneficiado de este nuevo cambio a nivel mundial, y si observamos los datos más recientes ya está sucediendo. En la siguiente imagen del Financial Times puedes ver cómo el renminbi chino, o también conocido como yuan, está ganando cuota de mercado, curiosamente desde el inicio del conflicto en Rusia. Su cuota de mercado a nivel internacional ha pasado del 2 al 4% y se acerca ya peligrosamente a la cuota de mercado que tienen monedas como el euro, que sigue siendo la segunda divisa más importante después del dólar. Y lo que es más importante, el valor del dólar en bolsa también ha comenzado a descender con fuerza después del diseño de esta nueva hoja de ruta por parte de los países BRIC. En el siguiente gráfico puedes ver la cotización del famoso dólar index, que agrupa el valor del dólar contra una serie de principales divisas a nivel mundial, y cómo se ha desplomado más de un 13% en menos de 9 meses, un movimiento histórico. Esta nueva alianza de los países BRIC propone comerciar dentro de su territorio en sus propias divisas excluyendo al dólar, lo cual haría subir el valor de estas divisas y su demanda a nivel internacional. Mucha gente se pregunta qué le impide a China forzar este cambio y convertir al yuan en la divisa más importante a nivel mundial. Al fin y al cabo, China posee la mayor capacidad de producción y una de las tecnologías más avanzadas a nivel mundial, y otros países aliados BRIC poseen enormes cantidades de materias primas fundamentales para el desarrollo económico, como son Brasil y Rusia. Sin embargo, Estados Unidos es líder mundial en muchos aspectos, pero hay un factor clave que le otorga esta hegemonía mundial al dólar, y es lo que se conoce como el F-22 Raptor. Y es que si investigamos la historia de aquellos países y divisas que han sido reserva mundial, siempre están asociados a una supremacía militar que garantiza la seguridad de su economía y la prosperidad de sus divisas. España tuvo la superioridad militar entre el año 1500 y el 1700, y su divisa fue la reserva mundial. Entre el año 1800 y el 1900, la libra tomó el relevo gracias a su superioridad militar. Y desde hace 100 años, el dólar y su ejército es el rey indiscutible a nivel internacional. China sabe perfectamente de este factor y explica por qué está invirtiendo grandes sumas de dinero en sus capacidades militares. De hecho, en el siguiente gráfico puedes ver cómo el gasto militar en China se está acercando peligrosamente al de Estados Unidos y se estima que en menos de 5 años lo va a superar, con un gasto anual superior a 500 billones de dólares. Por este motivo, no es de extrañar que las acciones relacionadas con el sector de defensa que cotizan en bolsa hayan tenido tan buen comportamiento durante los últimos años, dado que es fácil deducir que si China sigue invirtiendo estas grandes cantidades de dinero, va a forzar a Estados Unidos a hacer lo mismo para no perder esa hegemonía, con lo cual estos contratistas privados del gobierno se verían beneficiados enormemente. Hoy en día el poder militar de un ejército ya no se mide por el número de soldados que posee, sino por los elementos clave que realmente te dan una superioridad militar. Y aquí es donde Estados Unidos cuenta con unos aliados muy importantes en estas empresas privadas que cotizan en bolsa, como sería Lockheed Martin con el famoso F-22 Raptor, que es tan poderoso que fabrica en exclusiva tan solo para Estados Unidos, o el F-35, que este ya sí que se vende a los aliados de Estados Unidos y del G7. Tenemos compañías como General Dynamics, que fabrica algunos de los submarinos nucleares más avanzados del mundo, o Northrop Grumman, con el bombardero espía B-2. Incluso tenemos compañías como Raytheon, que está especializada en los misiles de largo alcance Tomahawk. De hecho, en el siguiente gráfico puedes ver cómo gracias a la alta demanda que posee por parte de los gobiernos del G7 estas 4 compañías,
han tenido unos resultados formidables en bolsa durante las últimas décadas, dado que fabrican estos elementos que son clave para mantener esa supremacía militar. Además, estas compañías son muy interesantes porque están aisladas de las crisis económicas tradicionales, dado que los presupuestos de gasto en defensa suelen ser muy lineales y muy constantes. De hecho, han afirmado que esperan crecer a tasas superiores por encima del 10%. Y en el siguiente gráfico puedes ver cómo están cotizando en torno a su media histórica, que suele ser unas 18 veces beneficios. La segunda gran idea que se le ha ocurrido a China para forzar este cambio es crear una gran área de libre comercio y sobre todo libre de impuestos entre todos los países que se unen a esta alianza de países BRIC. En el siguiente gráfico puedes ver cómo más del 60% de la población mundial planea unirse a esta macroárea de comercio libre internacional de impuestos que planea impulsar China a futuro. Sin embargo, Estados Unidos y sus aliados del G7 se mueven de una forma mucho más lenta y burocrática. En el pasado intentaron lanzar el famoso TTIP, que era algo similar, una zona de libre comercio y de bajos impuestos, pero debido a luchas internas no consiguió salir adelante. Antes de pasar a ver cómo nos podemos proteger o incluso beneficiar de este nuevo riesgo, quiero compartir contigo que ya puedes reservar el nuevo libro del arte de invertir en el link que encontrarás en la descripción. En este libro te mostraré cómo pasé de ser inversor particular a gestionar más de 300 millones de euros en la actualidad. También compartiré contigo las claves necesarias para invertir con éxito en bolsa, como son la gestión de carteras, cómo valorar acciones, la psicología de la inversión y qué hacer durante los momentos clave o las crisis de mercado para proteger nuestro dinero o incluso obtener beneficio. En el link que encontrarás en la descripción podrás adquirir el nuevo libro del arte de invertir, que además ya se ha convertido en el libro más vendido en Amazon en su categoría. Ray Dalio es el mayor gestor de fondos de inversión en el mundo. Gracias a su acertada visión del futuro de la economía y de la bolsa, sus opiniones son muy respetadas por los mercados financieros. En su famoso libro El Nuevo Orden Mundial explica claramente cómo, si miramos a los indicadores económicos más importantes, China está en una fase total de ascenso, mientras que Estados Unidos se encuentra en una fase de declive, lo cual arrastrará al dólar a su fin. De hecho, Ray Dalio aconsejaba recientemente a todos los inversores protegerse de esta caída del dólar invirtiendo en oro, dado que según él es la forma más pura de dinero que existe, porque no se puede imprimir de la nada y siempre nos va a proteger contra el declive en el valor de otras divisas, porque al final todas las divisas se deprecian a largo plazo. De hecho, en el siguiente gráfico puedes ver cómo el oro se ha revalorizado de media un 9% anual durante los últimos 20 años, y lo que es más importante, se ha revalorizado ese 9% si lo medimos contra cualquiera de las principales divisas a nivel mundial. Y de hecho este rendimiento es superior al que ha dado el mercado de las acciones durante los últimos 20 años. Además, es muy interesante la baja volatilidad que ha tenido este activo. Tan solo en un año de estos 20 años ha tenido caídas significativas, que fue en el año 2013. Existen principalmente tres formas de invertir en oro. La primera de ellas es comprar oro físico, pero tiene una serie de desventajas como la seguridad y los costes de almacenamiento. La segunda forma es invertir en empresas mineras de oro, pero tiene la dificultad de que pueden sufrir problemas a nivel operativo, dado que es muy complejo operar una mina. Y la tercera forma, que es la que usa Ray Dalio para invertir, es comprar ETFs de oro, que representan esta propiedad de este preciado metal. Estos ETFs se compran de forma similar a una acción. De hecho, el más famoso es el Gold Shares, que cotiza bajo el ticker GLD a un precio de $182 por acción. Este ETF lleva un rendimiento en este año del 9,5%. Y de hecho, para los inversores europeos que no pueden acceder a ETFs americanos, existe la alternativa europea, que es el EGLN, y que cotiza a un precio de 35 euros. De igual forma, el famoso inversor Stanley Druckenmiller es considerado el mayor experto en el valor de las divisas a nivel mundial, dado que ha generado unos impresionantes rendimientos del 30% anual durante los últimos 30 años, sin perder dinero en ninguno de ellos, invirtiendo principalmente en divisas y en bonos. De hecho, en una reciente entrevista afirmaba lo siguiente acerca del dólar: no tengo ninguna clase de confianza en la Reserva Federal ni en las acciones que está tomando Joe Biden. Si además le sumamos que Lula da Silva va por ahí diciendo que quiere acabar con el dólar, me parece una buena apuesta vender dólares y comprar oro. De hecho, en esta misma entrevista afirmó que si el valor del dólar baja como él espera a futuro, provocaría un aumento de la inflación. Y en ese escenario también le parecen muy interesantes unos bonos muy específicos y muy concretos de Estados Unidos que se llaman TIPS, que son bonos protegidos contra la inflación. Estos bonos tienen una característica muy interesante, y es que siempre garantizan un rendimiento por encima de la inflación. En la actualidad, curiosamente, su precio ha bajado con fuerza en bolsa porque la gente ya asume que no va a haber más inflación a futuro. Existen dos formas principalmente de invertir en estos bonos TIPS,
que es la compra del propio bono, lo cual puede ser complejo para algunos inversores, o bien una forma más sencilla que es también a través de ETFs que invierten a su vez en estos bonos TIP. En Estados Unidos tenemos por ejemplo el ETF de Charles Schwab acerca de bonos TIP de Estados Unidos, que cotiza bajo el ticker SCHP a un precio de $54 por acción. Estos bonos tienen un rendimiento del 6,5% anual y podemos ver cómo han bajado de precio. Si Stanley Druckenmiller está en lo cierto, la ganancia sería doble. Primero, porque subirían de precio y su valor en bolsa, y segundo, porque tendríamos ese rendimiento anual. En Europa existe un ETF similar que ofrece BlackRock y que cotiza bajo las siglas ITPE a un precio de 5 euros por acción. Y tiene una particularidad muy interesante que es la versión con cobertura de divisa, porque cuando invertimos en una divisa fuera de la nuestra habitual, como sería el euro, nos arriesgamos a que si finalmente el dólar baja de valor, lo que ganamos en las inversiones lo perderíamos por la divisa. Entonces, este ETF lo que hace es cubrir ese riesgo y ofrecer, a cambio de un riesgo menor, un rendimiento algo inferior. Antes de pasar a ver dos nuevas formas muy interesantes de protegernos o incluso beneficiarnos de este nuevo riesgo, quiero recordarte que si te está gustando este vídeo le puedes dar like y compartirlo con otra persona que le pueda ser de utilidad. De igual forma te puedes suscribir al canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo de bolsa y de inversiones. Si finalmente el valor del dólar baja, produciría inflación, y en este escenario la peor idea que podemos tener es liquidez o tener dinero invertido en bonos tradicionales que no estén protegidos contra la inflación. Normalmente en periodos de inflación las inversiones inmobiliarias o en bolsa en acciones se han comportado de forma satisfactoria durante estos periodos. Adicionalmente, si pensamos que el valor de una divisa va a bajar con fuerza, podemos operar en lo que se denomina el mercado de Forex o de divisas, donde se puede vender una divisa contra otra, por ejemplo, el dólar americano contra el yuan chino. Adicionalmente, hay dos formas muy inteligentes de protegernos a través del mercado de las acciones cotizadas en bolsa en empresas que incluso se verían beneficiadas de este declive del dólar, y es hacer lo siguiente. La primera es buscar compañías americanas cotizadas en dólares que tengan un importante componente de exportación hacia otras divisas que no sean el dólar, con lo cual cuando exporten estos servicios o productos en el extranjero y traduzcan esas divisas a dólares, sus beneficios aumentarían, con lo cual tendrían una apreciación importante en bolsa, proporcionándonos una protección en primer lugar y posiblemente un beneficio. Una sencilla forma de comprobar esto en la práctica es observar el Brexit, donde el valor de la libra cayó casi un 20% en muy pocos días. Lo que sucedió es que las principales compañías exportadoras de Reino Unido subieron con fuerza, a la vez que el mercado en general de acciones se estaba desplomando. En la siguiente imagen podemos ver cómo empresas claramente exportadoras como Rolls-Royce acabaron subiendo en bolsa, proporcionando una cobertura real contra esa divisa que se desplomaba. O el caso de la farmacéutica GlaxoSmithKline, donde también tuvo importantes revalorizaciones a la vez que la divisa bajaba y a la vez que el mercado de las acciones bajaba. Antes de mostrarte otras alternativas, quiero recordarte que todo lo que vemos en el canal es educativo y que mi principal objetivo es que aprendáis a invertir, pero por vosotros mismos. De esta forma tenéis que ser responsables de vuestras decisiones de compra o de venta. En la siguiente lista que te muestro puedes ver a continuación las 10 principales compañías exportadoras cotizadas en la bolsa americana. Un nivel superior para protegernos ante este nuevo escenario sería buscar empresas que tuvieran un alto grado de exportaciones hacia China para beneficiarnos de ese nuevo auge económico que se produciría en este país. En la siguiente tabla puedes ver las principales compañías americanas con exposición a la economía china y que se verían muy beneficiadas. Tenemos el caso de compañías de más calidad como serían los casinos Wynn o Las Vegas Sands, o incluso empresas de tecnología y semiconductores como Qualcomm. Adicionalmente, si vamos a un nivel superior de pensamiento, llegaríamos a las empresas relacionadas con el sector de lujo, porque tienen sus divisas denominadas en euros o en dólares. Y los chinos se han convertido en los principales consumidores de estos artículos, con lo cual si se produce un auge económico en este país, las ventas se verían incrementadas y traducirían esos beneficios a euros o dólares, provocando un importante aumento de beneficios y provocando una cobertura real ante ese escenario de caída del dólar. Lo más interesante de compañías como Louis Vuitton, Hermès o Ferrari, que cotiza en bolsa, es que han conseguido prosperar en casi cualquier entorno económico, y si finalmente no se produce ese escenario que pronostican los mercados, es posible que tuvieran un buen desempeño a nivel fundamental. En la siguiente imagen que quiero compartir contigo puedes ver aquellas compañías con mayor nivel de exposición o de exportaciones al mercado de lujo en China o al consumidor chino. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si te ha gustado, házmelo saber en los comentarios y así seguiré creando contenido similar en futuros vídeos. Sin más, un saludo y buena inversión.